Hola gente, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar sobre los distintos modelos matemáticos clase 3 o parte 3. Entonces habíamos estudiado el modelo lineal y el modelo polinomial. Entonces continuamos estudiando ahora, como les había dicho, nuestro modelo. Vamos a estudiar ahora pues nuestro modelo depende de una función f de x y pues el tipo de función es el que nos da el tipo de modelo. Habíamos estudiado cuando f es lineal y cuando f es polinomial y ahora vamos a estudiar las funciones potencia. Es decir, para nuestro modelo, nuestra función va a ser una función potencia para la variable x. Es decir, y va a depender de x y f de x va a ser una potencia de x. La f de x será de la forma x a la a, donde a es una constante distinta de 0. Entonces vamos a distinguir varios casos para el caso de la constante a. Por ejemplo, caso cuando a es un número natural. Puede ser, por ejemplo, cuando n vale 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Los ejemplos más comunes que vamos a encontrar durante el estudio de cálculo serán los siguientes. El ejemplo cuando a vale 1 o n vale 1, quedaría la f de x de la forma x a la 1, cual es una función lineal que ya la vimos. O el caso de f de x igual f de x igual a x a la 2, en este caso n vale 2, o f de x igual a x a la 3. Estas tres funciones, en realidad estas cinco funciones vamos a estar trabajando durante todo el curso y serán los primeros ejemplos que vamos a conocer. Por ende es bueno conocer sus gráficas. Vamos a graficarlas. Entonces nos quedará de la siguiente manera. Aquí la gráfica de la función f de x igual a x a la 1, o x es una línea recta que pasa por el origen y pasa de esa manera. Fíjense que cuando x vale 1, aquí y depende de x, entonces y es igual a f, y es igual a x, entonces cuando x vale 1, y vale 1, o sea que y pasa por aquí. Aquí también cuando x vale 1, y vale 1, o sea que y pasa por aquí. Y aquí cuando x vale 1, y también vale 1. Todas pasan por el punto 1, 1. Esta sería la gráfica para la función f de x igual a x y para la función f de x igual a x a la 2. Y es una parábola que abre hacia arriba y es simétrica con respecto al eje de la y. ¿Listo? Para el caso de la función f de x igual a x a la 3, ella es de esta forma. Aquí tipo una S, pasa por el punto menos 1, menos 1 y sigue así. Para el caso de la función x a la 4 y x a la 5 son parecidas, salvo que después del 1 ella es más inclinada, de esta forma, y aquí hace así. Y también es simétrica con respecto al punto 1, con respecto al eje de la y es así. Esta sería la gráfica de la función y igual a x a la 4, o la gráfica de la función f de x igual a x a la 4. Para el caso de x a la 5, queda también de esta forma. Aquí llega a este punto, baja, sube aquí y sigue hacia acá. Esta sería la gráfica de la función y igual a x a la 5. Es importante recordar las gráficas de estas funciones, puesto que estaremos trabajando con ellas durante todo el curso. Entonces, el dominio de estas funciones serán todos los reales y el rango va a depender de acuerdo al caso de si n es par o impar. Entonces, el dominio de f, el rango, perdón, serán, fíjense que aquí y asume los valores positivos cuando la potencia es par, 2, 4, 6, 8. Entonces sería de 0 al infinito para n par. Y el eh, rango de f sería igual a, aquí asume tanto positivo como negativo, entonces sería menos infinito hasta el infinito para n impar. Listo, entonces allí obtenemos las gráficas de los tres distintos, de las funciones potencia para el caso de n igual 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces,
Continuemos. Hay otro caso para las funciones potencia, que es en el caso donde hay de la forma 1 sobre n. Ahora es el recíproco de n para el caso de n igual 1, 2, 3, 4 y 5. El caso de n igual 1 pues es simple porque a vale 1, 1 sobre 1 es 1, entonces queda f de x igual a x a la 1. ¿Sí? N igual 1 queda entonces nuevamente f de x igual a x a la 1, que ya conocemos esa gráfica que es una línea recta. Entonces vamos a hacer las gráficas de, de los casos 2, 3, 4 y 5, que son parecidos a los casos anteriores, y vamos a obtener así, de la siguiente manera. Entonces, para el caso cuando n vale 2, entonces a vale 1 medio y f de x queda de la forma f de x igual a x a la 1 medio, que es lo mismo que raíz de x. Y la gráfica de dicha función, ella también pasa por el punto 1, 1. Fíjense que cuando x vale 1, raíz de 1, 1, entonces y vale 1. Pasa por aquí. Y cuando x vale 0, raíz de 0 pues da 0. Y así la gráfica de ella es de esa forma. Lo mismo para la función f de x es igual a x a la 1 tercio, que es lo mismo que raíz cúbica de x. Pasa por el punto 1, 1, por el punto 0. Y cuando x vale menos 1, raíz cúbica de menos 1 da menos 1. Y entonces dicha gráfica queda de la siguiente manera. Así. Listo. Entonces esa sería la gráfica de y igual raíz de x. Es importante aprenderse estas gráficas. Y igual raíz cúbica de x. Es como en el caso anterior, también vamos a trabajar con estas funciones durante todo el curso. Para el caso de la función raíz cúbica, perdón, raíz cuarta, entonces la raíz cuarta, que se pueden hacer también parecidas a esta gráfica. Caso de la raíz cuarta, ella viene por aquí, toca este punto y llega aquí. Esta sería la y igual raíz cuarta de x. La raíz sexta sería de la misma forma, raíz octava, raíz décima, raíz pares en realidad, las raíces pares. Y para el caso de las raíces impares, por ejemplo, para el 5, raíz quinta, raíz séptima, la raíz quinta quedaría de esta forma, llega aquí así, toca aquí, nuevamente pasa por 0 y sube acá. Entonces sería y igual raíz quinta de x, la raíz séptima, raíz novena, y así sucesivamente pues quedan parecidas. Entonces es importante, como recalco nuevamente en eso aquí, es importante aprenderse estas gráficas, pues trabajaremos con ellas durante todo el curso. El dominio de f, como son raíces pares, y las raíces pares están definidas para los números positivos, entonces quedaría el dominio solo de 0 al infinito. Recuerden que una raíz par negativa no existe. Y el rango pues sería, fíjense que los valores de y asumen, los valores de y que toma la variable son de 0 hacia el infinito. En el caso par. Y en el caso impar aquí, el dominio sería todos los reales, puesto que las raíces impares existen para todos los números reales. Y el rango, fíjense que y asume los valores tanto positivos como negativos. Entonces queda todos los reales o desde menos infinito a más infinito. Listo, esos serían entonces los distintos casos para las funciones potencias de x. Y falta solo uno. En el caso cuando a es negativo. A cuando a es negativo, queda este caso. Entonces, aquí f de x queda de la forma x a la menos 1, que esto es lo mismo que 1 sobre x. Esta función es llamada función recíproca. Y el dominio de f serían todos los reales salvo el 0. Recuerden que la división sobre 0 no está permitida. Es decir, los x en R, tal que x es distinto de 0. Y el rango, pues allí los recíprocos toman todos los reales. ¿Listo? Entonces sería todos los reales salvo el 0 también. Son los y en R, tal que y también es distinta de 0. Y la gráfica de dicha función quedaría de la siguiente manera. Queda aquí así y queda aquí así. Este es el punto 0 y esta es la gráfica de la función y igual 1
sobre x. Listo, entonces allí pues son los casos más notables para las potencias de x, para ese tipo de funciones. Espero pues hayan comprendido. Y como les dije, es importante aprenderse al menos esta gráfica, puesto que continuaremos trabajando con ellas. Continuamos nuestro estudio de los distintos tipos de funciones, los cuales determinan el modelo. Y ahora vamos con las funciones racionales. ¿Qué es una función racional? Una función racional es una función de la forma p de x sobre q de x, donde p y q son polinomios, siempre que el de abajo no sea el polinomio cero o no se anule. Entonces, por ejemplo, la función que vimos, la función recíproca 1 sobre x, este es un polinomio, este es un polinomio de grado 0, un polinomio de grado 1 y por lo tanto ella es una función racional. Y esta función g de x es que hay un polinomio de grado 4 y un polinomio de grado 2. Entonces aquí el dominio varía mucho, puesto que depende del polinomio q, donde el polinomio q no se haga distinto de 0. Por ejemplo, aquí x es distinto de 2 y de menos 2 también, puesto que aquí se hace 0 en el denominador y aquí en el dominio x distinto de 0. Listo, ese serían entonces el tipo de funciones racionales. Otro tipo de funciones son las funciones algebraicas. ¿Cuáles son esas funciones algebraicas? Aquellas que se pueden obtener a partir de las operaciones básicas, como son la combinación de... Eh, perdón, bueno, las funciones algebraicas son aquellas que se pueden obtener a partir de combinación de operaciones algebraicas o las operaciones básicas, como son la suma, resta, producto, división y los radicales. Esta es la raíz, bueno, aquí una raíz enésima, puede ser una raíz cuadrada, raíz cúbica, en fin. Un ejemplo de dichas funciones algebraicas es esta de aquí. Aquí estoy tomando una raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 y la función g de x es aquí una función en el cual aparece un p de x sobre un q de x, solo que aquí no necesariamente tiene que ser un polinomio. Aquí ya me aparece una raíz y aquí un polinomio de grado 4. Aquí más, aquí aparece esta expresión más raíz de x más 1. Aquí el dominio también varía dependiendo de los denominadores y las raíces, si son cúbicas, cuadradas, depende. ¿Listo? Otros modelos, ya estamos terminando, calma. Ya vamos a estudiar un par, otros dos, tres modelos más. Son importantes porque son con las funciones con las cuales se trabaja durante todos los cursos de cálculo. Cálculo diferencial, cálculo integral y cálculo vectorial. ¿Listo? Entonces aquí tenemos otro modelo que son las funciones trigonométricas. Y en este caso nuestra f de x es una función trigonométrica. Por ejemplo, la función seno, la función coseno, la función tangente. Recordemos que seno de x menos 1 está entre menos 1 y 1. La función coseno también está entre menos 1 y 1. Ellas son funciones periódicas de periodo 2pi. Y la función tangente sí está entre menos infinito y más infinito. El dominio de la función seno es r, el de la función coseno es r, el de la función tangente, salvo que la función como esta es seno de x sobre coseno de x son aquellos valores para el cual coseno es distinto de 0. Entonces, aquí hay una advertencia bastante importante acerca de el sistema en el que se trabaja. X siempre estará en radianes. ¿Listo? X siempre estará en radianes para no confundirnos en el caso de que tengamos que evaluar alguna de las funciones trigonométricas. Sería rara la vez en la que se trabajará en grados, salvo que se haga la excepción. ¿Listo? Entonces, vamos a ver otro modelo que son las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son de la forma a la x, donde a es una constante positiva. Por ejemplo, f de x igual 2 a la x y g de x igual 1/3 a la x. Aquí el dominio son todos los reales y el rango va de 0 al infinito. ¿Listo? Sencillo. Un último, un último modelo matemático son las funciones logarítmicas.
Estas funciones logarítmicas es de la forma log en base a de x, donde a es una constante positiva. Por ejemplo, f de x igual log en base 2 de x y g de x igual log en base 10 de x. Un ejemplo importantísimo, el cual se va a trabajar aquí, es esta función log en base e, el cual es llamada logaritmo natural de x. ¿Listo? El logaritmo natural será el logaritmo en base e de x, donde e es la constante de Euler llamada constante de Euler, que vale 2.71828 y una cantidad de constantes. El rango de f serán todos los reales, perdón, el dominio de f serán de 0 al infinito, 0 abierto, y el rango será todos los reales. Aquí les dejo algunos cuantos ejercicios para que los resuelvan. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.